Una billonaria se desmayó en una fiesta y la enfermera que la salvó descubrió algo que la dejó impactada. El salón de baile del Hotel Ritz en Madrid resplandecía con cristales y luces doradas. La élite española circulaba en trajes de gala, copas de champán tintineando en conversaciones animadas. En el centro de todas las atenciones, como siempre, estaba doña Carmen Vega de Montero, imponente en su vestido de seda azul marino y joyas que reflejaban décadas de éxito y poder. A sus 72 años, Carmen era una leyenda viva en el mundo empresarial español. Su presencia en cualquier evento era motivo de murmullo y reverencia. Esa noche se celebraba la donación de 5 millones de euros que acababa de hacer al Hospital Infantil La Paz. Doña Carmen, usted sigue siendo la benefactora más generosa de Madrid, comentó el alcalde, inclinándose para besar su mano arrugada, pero elegantemente adornada con un anillo de zafiro. Carmen sonrió con esa expresión enigmática que se había convertido en su marca registrada. Sus ojos castaños, aún vivos y penetrantes, parecían guardar secretos de varias vidas. La verdadera riqueza, señor alcalde, está en poder compartirla, respondió ella con su voz melodiosa, llevando aún el suave acento andaluz de su Sevilla natal. Fue entonces cuando todo sucedió. Carmen se llevó la mano al pecho. Sus ojos se abrieron de sorpresa. La copa de champán se le resbaló de los dedos, estrellándose en el suelo de mármol. Su cuerpo, siempre tan erguido y digno, pareció desmoronarse como un castillo de naipes. «¡Dios mío! ¡Doña Carmen!». Los gritos resonaron por el salón mientras la billonaria se desplomaba. Entre los invitados, Sofía Mendoza, una joven enfermera de 28 años que trabajaba en el hospital beneficiado, reaccionó al instante. Se abrió paso entre la multitud paralizada por el shock. «¡Soy enfermera, déjenme pasar!», exclamó Sofía, arrodillándose junto a la anciana. Con movimientos precisos, Sofía verificó los signos vitales de Carmen: pulso débil, pero presente, respiración superficial. Al aflojar el collar de perlas para facilitar la respiración, sus dedos tocaron algo metálico bajo el fino tejido del vestido. Fue en ese momento cuando apareció el medallón. Antiguo, de plata oxidada, colgaba de una cadena fina escondida bajo las lujosas vestiduras. La joya se había desplazado durante la caída, revelándose como un intruso humilde entre las gemas carísimas que adornaban a la billonaria. Sofía no pudo contener su curiosidad. Mientras esperaba al equipo médico, abrió delicadamente el medallón. Dentro, una fotografía descolorida mostraba a un joven en uniforme militar, ojos intensos y sonrisa confiada. En el reverso, una inscripción grabada a mano: «Para siempre, Antonio. Valencia, 1968». Los ojos de Carmen se abrieron en ese exacto momento, encontrándose con Sofía, con su tesoro más íntimo expuesto. Una lágrima solitaria rodó por el rostro arrugado de la anciana. «Antonio», susurró Carmen, su voz casi inaudible. Los paramédicos llegaron, interrumpiendo aquel momento de vulnerabilidad. Mientras colocaban a Carmen en la camilla, sus dedos agarraron el brazo de Sofía con sorprendente fuerza. «Venga conmigo», ordenó la anciana. «Por favor». Sofía dudó solo por un segundo antes de asentir. Algo en esos ojos, una mezcla de autoridad y súplica, no permitía rechazo. Siguió la camilla hasta la ambulancia, embarcándose junto con la enigmática billonaria. En el hospital, después de que los exámenes confirmaran solo una caída de presión temporal, Carmen estaba sentada en la cama, pareciendo simultáneamente frágil e imponente. El medallón ahora reposaba sobre su pecho, visible y orgulloso, como si un gran secreto hubiera sido finalmente liberado. «Vio el medallón», dijo Carmen, no como una pregunta, sino como una constatación. «Sí, señora, pido disculpas por la intromisión», respondió Sofía avergonzada.
Carmen sonrió, una sonrisa diferente de todas las que la prensa había capturado a lo largo de las décadas. Era una sonrisa verdadera, despojada de cualquier máscara social. Quizás sea hora de contar la historia. Mi verdadera historia, murmuró Carmen, más para sí misma que para Sofía. Siéntese, niña. Será la primera persona en 50 años en escuchar la verdad sobre Carmen Vega. La habitación del hospital se había transformado en un portal al pasado. Carmen se acomodó contra las almohadas blancas, sus dedos acariciando el medallón como si fuera un talismán capaz de invocar recuerdos guardados durante mucho tiempo. Nací Carmen Luisa Fernández en 1950, en el barrio de Triana, en Sevilla, comenzó ella, su voz adquiriendo la cadencia melodiosa típica de los contadores de historias andaluces. Mi padre, Rafael, era zapatero, y mi madre, Dolores, costurera. Vivíamos en un pequeño apartamento encima de la zapatería, con mis dos hermanos menores, Miguel y Javier. Sofía observaba fascinada la transformación de Carmen. La poderosa empresaria había desaparecido, dando paso a una narradora que parecía rejuvenecer con cada palabra. Triana era un lugar mágico para una niña, continuó Carmen. El aroma de naranjos, el sonido de las guitarras flamencas por la noche, el río Guadalquivir reflejando el sol. Éramos pobres, pero ricos en alegría y tradiciones. La infancia de Carmen transcurría entre ayudar en la zapatería, aprender los secretos de la costura con su madre y cuidar de sus hermanos. Los domingos, la familia entera iba a misa a la iglesia de Santa Ana. Luego paseaban por la orilla del río, donde Rafael compraba churros para los niños cuando el dinero lo permitía. Mi padre tenía manos mágicas, recordó Carmen con una sonrisa nostálgica. Transformaba el cuero más simple en obras de arte. Calidad, Carmen, él siempre decía. En la vida, siempre busca la calidad, nunca la cantidad. Fue la primera lección de negocios que recibí. La vida simple pero feliz de la familia Fernández cambió drásticamente cuando Carmen tenía apenas 15 años. Una epidemia de gripe azotó Sevilla en el riguroso invierno de 1965. Rafael y Dolores, exhaustos de tanto trabajar, fueron víctimas fáciles de la enfermedad. En 3 semanas quedé huérfana y me convertí en la responsable de 2 niños de 10 y 8 años, dijo Carmen, su voz quebrándose por primera vez. Recuerdo el funeral como si fuera ayer. La lluvia fina, el olor a tierra mojada. Miguel y Javier aferrados a mis manos como si yo fuera su tabla de salvación. Los parientes ofrecieron separar a los hermanos, distribuyéndolos entre diferentes casas. Carmen se negó vehementemente. Somos una familia, yo dije, y vamos a seguir juntos. Tenía solo 15 años, pero la determinación de una mujer hecha. Carmen abandonó la escuela y asumió la zapatería de su padre. Durante el día, atendía a los clientes. Por la noche, cosía como su madre le había enseñado, haciendo reparaciones y pequeños encargos. Dormía solo 4 horas por noche, pero garantizaba que sus hermanos asistieran a la escuela y tuvieran que comer. Fue en esa época cuando aprendí que soy capaz de hacer lo imposible cuando es necesario, reflexionó Carmen. Descubrí una fuerza dentro de mí que ni siquiera sabía que existía. La joven Carmen rápidamente se ganó la admiración del barrio. Su dedicación y talento para los negocios hicieron que la pequeña zapatería prosperara modestamente. Pronto comenzó a crear sus propios modelos de zapatos femeninos, combinando la artesanía aprendida con su padre y las habilidades de costura heredadas de su madre. Las mujeres de Triana comenzaron a encargar los zapatos de Carmen, contó ella con un brillo de orgullo en los ojos. No eran lujosos, pero tenían estilo y durabilidad. Calidad, como mi padre siempre insistía. Fue en una tarde cálida de primavera de 1967 cuando Antonio Ramírez entró en la zapatería. Alto, de hombros anchos y sonrisa fácil, era hijo de un comerciante de Valencia que estaba en Sevilla por negocios.
Necesitaba un nuevo tacón para su zapato, recordó Carmen, un rubor suave coloreando sus mejillas arrugadas. Cuando nuestros ojos se encontraron, sentí algo que nunca había sentido antes, como si el tiempo se detuviera y el mundo entero se redujera a ese momento. Antonio, entonces, con 22 años, encontró excusas para volver a la zapatería varias veces durante su estancia en Sevilla. En la tercera visita, invitó a Carmen a un paseo por el parque de María Luisa. «Paseamos durante horas entre las palmeras y fuentes», dijo Carmen, sus ojos distantes, reviviendo esos momentos. Él me contó sobre Valencia, sobre el mar, sobre sus sueños de expandir el negocio familiar. Yo hablé sobre mis hermanos, sobre mi pasión por crear zapatos, sobre mi deseo de algún día tener mi propia tienda de moda. Antonio prolongó su estancia en Sevilla por 2 semanas, y cada día el amor entre ellos crecía. Cuando finalmente tuvo que regresar a Valencia, prometió volver. Y él volvió, confirmó Carmen, cada mes durante un año entero. A veces se quedaba solo un día, otras veces una semana. Traía regalos para mis hermanos y telas especiales para mí. En cada visita exploramos un poco más de Sevilla juntos, construyendo sueños y planes. Fue durante ese año que Antonio le dio a Carmen el medallón. Era el aniversario de un año de nuestro primer encuentro. Él me puso el medallón al cuello y dijo: «Para que siempre me tengas cerca del corazón, Carmen, para siempre». Esa noche, bajo las estrellas andaluzas, prometimos casarnos cuando yo cumpliera 18 años. Sofía, completamente absorta en la historia, apenas notaba las lágrimas que rodaban por su propio rostro. La Carmen que veía ahora no era la magnate de los negocios, sino una joven apasionada cuyos ojos brillaban con los recuerdos de un primer amor. «¿Qué pasó después?», preguntó Sofía suavemente, temiendo la respuesta que ya intuía. Carmen cerró los ojos por un momento, sus dedos apretando el medallón con fuerza. «La vida pasó, niña. La vida con todas sus crueldades y giros inesperados». La habitación del hospital se había sumergido en un silencio profundo. Solo el suave pitido de los monitores cardíacos y el rumor distante del pasillo recordaban que estaban en el presente, no en el pasado que Carmen tan vívidamente reconstruía. Era marzo de 1968. Continuó Carmen, su voz ahora más baja. Antonio había regresado a Valencia para ayudar a su padre con un gran cargamento de mercancías. Prometió volver en 2 semanas para celebrar mi cumpleaños número 18 juntos. Carmen sonrió tristemente, sus ojos fijos en algún punto más allá de la ventana del hospital, como si pudiera ver a través del tiempo. Estaba tan emocionada. Había cosido un vestido nuevo, azul como el mar que Antonio tanto amaba. Mis hermanos estaban creciendo fuertes y sanos, la zapatería prosperaba. Por primera vez desde la muerte de mis padres sentía que la felicidad era posible nuevamente. Fue entonces cuando llegó la carta, no de Antonio, sino de su madre, doña Pilar. Con manos temblorosas, Carmen había abierto el sobre y leído las palabras que cambiarían su vida para siempre. Antonio había sido convocado para el servicio militar obligatorio, explicó Carmen. España vivía los últimos años del régimen de Franco, y todos los jóvenes debían servir. Normalmente eso significaría solo unos meses de entrenamiento, pero... Carmen hizo una pausa, respirando profundamente. Había tensiones en el Sáhara español. Antonio fue enviado allí con su unidad. La carta de doña Pilar era amable, pero directa. Me aseguraba que Antonio había prometido escribir tan pronto como pudiera. Las cartas de Antonio comenzaron a llegar regularmente. Describía el desierto, los camaradas que había hecho, las estrellas que parecían más brillantes que en cualquier otro lugar. En cada carta renovaba sus promesas de futuro juntos. Yo respondía inmediatamente, enviando pequeños regalos cuando podía. Un pañuelo bordado por mí, fotos de mis hermanos, un mechón de mi cabello, tonterías de una joven enamorada.
dijo Carmen con una sonrisa melancólica. Entonces, en octubre de 1968, las cartas se detuvieron. Una semana sin carta, pensé que era solo un retraso en el correo. 2 semanas, comencé a preocuparme. 1 mes, y ya no podía dormir. Carmen escribió a los padres de Antonio, que estaban tan preocupados como ella. Finalmente, en diciembre, llegó la noticia oficial. El pelotón de Antonio había sido emboscado durante una patrulla. Hubo bajas y heridos. Antonio estaba entre los desaparecidos. Desaparecido, repitió Carmen, la palabra aún amarga en su boca incluso después de tantas décadas. Ni vivo ni muerto, simplemente desaparecido. Los meses siguientes fueron un borrón de desesperación y negación. Carmen escribió a las autoridades militares, al Ministerio de Defensa, incluso al gabinete de Franco. Las respuestas cuando llegaban eran siempre las mismas. Las búsquedas continuaban, pero en terreno hostil y con recursos limitados. Me aferraba al medallón día y noche, confesó Carmen. Me convencí de que mientras lo tuviera conmigo, Antonio estaría vivo en algún lugar. La incertidumbre era un tormento constante. Carmen continuaba trabajando, cuidando de sus hermanos, pero su luz interior se había apagado. Los días se arrastraban, transformándose en semanas, meses y finalmente en un año entero sin noticias. Fue el padre de Antonio quien finalmente vino a Sevilla a verme, continuó Carmen, su voz temblorosa. Don Eduardo era un hombre bueno, con los mismos ojos amables de su hijo. Se sentó conmigo en la pequeña sala encima de la zapatería y me tomó las manos entre las suyas. Carmen, me dijo, necesitamos aceptar que Antonio no regresará. El ejército ha dado por terminada oficialmente la búsqueda. Para ellos, mi hijo es una baja de guerra, incluso sin un cuerpo que enterrar. Carmen cerró los ojos, reviviendo el dolor de ese momento. Grité, lloré, negué. ¿Cómo podía aceptar algo así? ¿Cómo podía rendirme con Antonio? Don Eduardo simplemente me abrazó, llorando conmigo. Antes de irse, dejó un sobre con dinero que rechacé y una oferta que cambiaría mi vida. La familia Ramírez tenía conexiones en Madrid y podía ayudar a Carmen a recomenzar en la capital, lejos de los dolorosos recuerdos de Sevilla. Inicialmente, ella rechazó la idea, decidida a permanecer donde Antonio podría encontrarla si regresaba. Pero con el paso de los meses, Sevilla se convirtió en una prisión de recuerdos, explicó Carmen. Cada esquina, cada plaza, cada puesta de sol sobre el Guadalquivir me recordaba a él y mis hermanos. Ellos merecían más que una hermana que vivía la mitad en el presente, la mitad en el pasado. Fue Miguel, entonces con 13 años, quien finalmente la convenció. Carmen, me dijo con una sabiduría más allá de su edad, Antonio te amaba porque eras fuerte y soñadora. Él no querría que te rindieras en vivir. En julio de 1970, Carmen vendió la zapatería y se mudó a Madrid con sus hermanos. Don Eduardo había cumplido su promesa, arreglándole un pequeño apartamento y un empleo en una casa de moda en el barrio de Salamanca. Madrid era un mundo completamente diferente, recordó Carmen. Frío, impersonal, intimidante, pero también repleto de oportunidades. Trabajaba como costurera durante el día y por la noche creaba mis propios modelos. Zapatos primero, luego bolsos y finalmente ropa. Carmen aprendió rápidamente. Observaba a las clientas ricas de la boutique, estudiaba las revistas de moda, absorbía todo sobre telas, cortes y tendencias. Sus hermanos asistían a buenas escuelas, gracias al salario modesto pero estable que recibía. Todavía lloraba por Antonio todas las noches, admitió Carmen, pero durante el día canalizaba todo mi dolor en el trabajo. La creatividad se convirtió en mi terapia, mi salvación. En 1973, Carmen tuvo su primera gran oportunidad. Una clienta influyente, la marquesa de Linares, quedó impresionada con un vestido que Carmen llevaba.
una creación propia hecha en las pocas horas libres que tenía. Doña Beatriz era una mujer extraordinaria, recordó Carmen con cariño. Cuando supo que yo había diseñado y cosido ese vestido, insistió en presentarme a personas importantes en el mundo de la moda madrileña. Con el apoyo de la marquesa, Carmen consiguió un préstamo para abrir su propio atelier. Pequeño, pero bien ubicado, el Carmen Fernández Diseños abrió sus puertas en 1974. Fue un riesgo enorme, confesó Carmen. Tenía 24 años, 2 hermanos que mantener y ninguna garantía de éxito. Pero algo dentro de mí, quizás la voz de Antonio, quizás la de mi padre, me decía que era hora de apostar por mí misma. El momento fue perfecto. España estaba cambiando. Con la muerte de Franco en 1975 y el inicio de la transición democrática, una nueva energía se apoderó del país. Las mujeres españolas, en particular, buscaban expresar su libertad recién descubierta a través de la moda. Mis creaciones eran diferentes, explicó Carmen. No seguían ciegamente las tendencias de París o Milán. Incorporaban elementos tradicionales españoles con un toque contemporáneo. Eran prácticas, pero elegantes, accesibles, pero únicas. El éxito no llegó de la noche a la mañana, pero fue constante. En 1978, Carmen abrió su primera tienda oficial en la prestigiosa Calle Serrano. En 1980 lanzó su primera colección completa, recibiendo elogios de la crítica especializada. Mis hermanos crecieron y siguieron sus propios caminos, dijo Carmen con orgullo. Miguel se convirtió en arquitecto, Javier eligió medicina. Ambos se casaron, me dieron sobrinos maravillosos, construyeron vidas felices y plenas. Sofía, que escuchaba atentamente, notó una sombra pasar por el rostro de Carmen. ¿Y usted nunca pensó en reconstruir su vida personal?, preguntó gentilmente. Carmen tocó el medallón, un gesto que parecía automático, como respirar. Hubo pretendientes, claro, respondió después de un momento de reflexión. Hombres buenos, algunos que realmente amé a su manera, pero ninguno era Antonio. Y aunque yo sabía racionalmente que él había partido para siempre, mi corazón nunca lo aceptó completamente. La década de 1980 trajo expansión internacional para la marca Carmen Fernández. Tiendas en Barcelona, París, Lisboa. Líneas de perfumes, accesorios, decoración para el hogar. La joven huérfana de Sevilla se había transformado en una potencia en el mundo de la moda. El dinero empezó a llegar en cantidades que jamás imaginé posibles, dijo Carmen. De repente, estaba en las listas de mujeres más ricas de España. Periodistas querían saber mi historia, pero siempre mantuve a Antonio y mi pasado en Sevilla como secretos bien guardados. En 1990, Carmen tomó una decisión que sorprendió al mundo de los negocios. Diversificó sus inversiones más allá de la moda, adquiriendo participaciones en inmuebles, tecnología y energía renovable. Algunos lo llamaron locura, otros genialidad, sonrió Carmen. Yo simplemente seguí mis instintos, y una vez más el momento fue perfecto. La fortuna de Carmen se multiplicó exponencialmente en las décadas siguientes. A los 50 años, era billonaria. A los 60, una de las mujeres más influyentes de Europa. Y durante todo este tiempo, concluyó Carmen, el medallón de Antonio permaneció aquí, cerca de mi corazón. Mi secreto, mi ancla, mi conexión con la joven que fui un día. El amanecer comenzaba a filtrarse por las persianas de la habitación del hospital. Carmen había hablado toda la noche, su voz ocasionalmente fallando por la emoción o el cansancio, pero siempre retomando el hilo de la narrativa con determinación. Sofía, que había permanecido al lado de la anciana mucho más allá de su turno, estaba completamente absorta en la historia. La enfermera ya no veía a la poderosa magnate de los negocios, sino a una mujer cuya vida había sido moldeada por el amor, la pérdida y una extraordinaria resiliencia. En 2010,
Algo sucedió, continuó Carmen, aceptando el vaso de agua que Sofía le ofrecía. Algo que sacudió los cimientos del mundo que había construido tan cuidadosamente. Carmen había viajado a Valencia para la inauguración de un centro cultural financiado por su fundación. Después de los eventos oficiales, sintió un impulso inexplicable de visitar el antiguo barrio comercial donde la familia de Antonio había tenido su tienda décadas atrás. Era una tarde de domingo. Las calles estaban tranquilas, recordó Carmen. El barrio había cambiado mucho, claro. Tiendas de grandes marcas reemplazaron los antiguos comercios familiares. Pero aún había algo familiar en el aire, en la luz, en el ritmo de la gente. Caminando lentamente, apoyada en su bastón, un accesorio más de estilo que de necesidad en esa época, Carmen se detuvo frente a una pequeña cafetería que ocupaba el espacio donde antes estaba la tienda de los Ramírez. Algo me arrastró adentro, dijo Carmen. Una intuición, quizás, o simplemente nostalgia. El lugar era encantador, decorado con fotografías antiguas de Valencia. Me senté en una mesa en la esquina y pedí un café. Fue entonces cuando Carmen notó una fotografía en la pared detrás del mostrador. Una imagen en sepia que mostraba la calle en los años 60, con la tienda original de los Ramírez claramente visible. Mi corazón se disparó, confesó Carmen. Era como si el pasado me estuviera saludando, llamándome. Cuando el camarero vino a traer mi café, pregunté por la foto. El joven camarero, no más de 20 y tantos años, explicó que las fotografías pertenecían al propietario, un señor que coleccionaba imágenes históricas de Valencia. A mi abuelo le encanta la historia de este barrio, dijo el muchacho. Él mismo tomó algunas de esas fotos cuando era joven. Carmen sintió un escalofrío recorrer su espalda. Pidió conocer al propietario, si estaba presente. El camarero desapareció al fondo de la cafetería y momentos después regresó acompañado por un señor de cabellos blancos y postura erguida. Cuando nuestros ojos se encontraron, dijo Carmen, su voz casi un susurro, el mundo dejó de girar. Fue como si 50 años se hubieran disuelto en un instante. Sofía se inclinó hacia adelante, anticipando lo que vendría a continuación. ¿Era Antonio?, preguntó casi sin respirar. Carmen sonrió tristemente, negando con la cabeza. No, querida. Era Eduardo, el hermano menor de Antonio que tenía solo 12 años cuando nos conocimos. Pero el parecido era impresionante, los mismos ojos, la misma sonrisa. Eduardo había reconocido a Carmen inmediatamente, no por la famosa empresaria en que se había convertido, sino por la joven que su hermano había amado con tanta intensidad. Nos sentamos juntos durante horas, continuó Carmen. Eduardo me contó que después de la desaparición de Antonio, su familia nunca más fue la misma. Sus padres envejecieron prematuramente de tristeza. Él mismo creció a la sombra del hermano ausente, intentando llenar un vacío imposible. Eduardo se había casado, tenido hijos y nietos, y finalmente había abierto la cafetería en el mismo lugar donde antes estaba la tienda de la familia. Las fotografías eran su forma de mantener viva la memoria no solo del barrio, sino también de su propia historia familiar. Y entonces, dijo Carmen, su voz temblando ligeramente, Eduardo me entregó algo que guardaba hacía décadas, una carta, la última carta que Antonio escribió antes de desaparecer. La carta nunca había llegado a Carmen. Fue devuelta a la familia cuando Antonio fue declarado desaparecido. Don Eduardo y doña Pilar, en su dolor, no pudieron deshacerse de ella, pero tampoco tuvieron el valor de entregársela a Carmen, temiendo solo prolongar su sufrimiento. Eduardo me dio la opción de leer la carta allí mismo o llevármela, dijo Carmen. Elegí llevármela. Algunas palabras son demasiado íntimas para ser leídas bajo miradas ajenas, aunque compasivas. Esa noche, sola en su habitación de hotel, Carmen finalmente abrió la carta que Antonio había escrito casi medio siglo antes.
Sus palabras, Carmen hizo una pausa, luchando contra la emoción. Eran tan llenas de vida, de esperanza, de planes para nuestro futuro. Hablaba sobre volver en unos meses, sobre nuestro matrimonio, sobre la casa que quería construir para nosotros en Valencia, con vistas al mar. La carta terminaba con una promesa. No importa lo que pase, Carmen, mi amor por ti es eterno, para siempre, como grabé en tu medallón. Espérame, que pronto estaré de vuelta en tus brazos. Lloré toda la noche, admitió Carmen, no solo por lo que perdí, sino por lo que Antonio perdió. Una vida entera que nunca tuvo la oportunidad de vivir. Al día siguiente, Carmen regresó a la cafetería. Eduardo la esperaba con un álbum de fotografías y más historias sobre Antonio, sobre cómo había hablado incesantemente de la chica más hermosa y valiente de Sevilla, sobre cómo planeaba pedirle matrimonio formalmente cuando regresara del servicio militar. Fue como si una herida muy antigua finalmente comenzara a cicatrizar correctamente, explicó Carmen. Durante décadas, viví con la ausencia de Antonio como un dolor fantasma, algo que no podía ser curado porque no había un final claro. La carta, las historias de Eduardo, me dieron el cierre que nunca supe que necesitaba. En los años siguientes, Carmen y Eduardo mantuvieron contacto regular. No era un romance. Ambos eran ancianos con vidas completas y separadas, pero una amistad profunda basada en la memoria compartida de alguien a quien ambos habían amado. Eduardo falleció hace 3 años, dijo Carmen con pesar. Pacíficamente rodeado por su familia, su nieto Miguel sigue administrando la cafetería. De cierta forma, es reconfortante saber que algo de la familia de Antonio todavía prospera en Valencia. Sofía notó que el cielo más allá de la ventana se había despejado por completo. Un nuevo día había amanecido mientras Carmen desenterraba su pasado. «Es una historia increíble», comentó Sofía suavemente. «Pero aún no entiendo por qué la mantuvo en secreto durante tanto tiempo. ¿Por qué nunca habló sobre Antonio en sus entrevistas o biografías?» Carmen sonrió, una sonrisa que mezclaba sabiduría y una pizca de travesura. «Al mundo le encanta etiquetar a las personas, Sofía. Si hubiera compartido mi historia con Antonio, me habría convertido en la billonaria del corazón roto, la mujer que nunca superó su primer amor. Mi historia de éxito se habría reducido a una historia de pérdida». «Nenji», ella hizo una pausa, ajustándose el medallón sobre su pecho. «Además, Antonio era mío. Nuestro amor era mi tesoro privado, no algo para ser diseccionado por periodistas o romantizado en revistas de chismes. Mantenerlo en secreto era mi forma de protegerlo». El día avanzaba en el hospital. Enfermeras entraban y salían, verificando los signos vitales de Carmen, trayendo comidas que apenas tocaba. Sofía, habiendo sido reemplazada en su turno, permanecía al lado de la anciana por elección propia, completamente involucrada en la extraordinaria historia que se desarrollaba. «Hay más en mi historia que solo recuerdos y anhelos», continuó Carmen, su voz adquiriendo un tono más firme. «Hay decisiones que tomé, acciones que realicé, inspiradas por Antonio y por lo que vivimos». Carmen explicó que su vasta fortuna, estimada en miles de millones de euros, no era solo resultado de talento para los negocios o suerte. Era el producto de una promesa silenciosa que se hizo a sí misma décadas atrás. «Cuando comencé a tener éxito de verdad, alrededor de mis 40 años, me di cuenta de que tenía 2 opciones», dijo Carmen. «Podría convertirme en una más de tantos ricos, obsesionada con acumular más y más, construyendo un imperio para satisfacer mi ego. O podría usar mi riqueza para crear el tipo de mundo con el que Antonio y yo soñábamos cuando éramos jóvenes». Fue entonces cuando Carmen estableció secretamente la Fundación Estrella del Desierto, nombrada en honor al apodo que Antonio le había dado en sus cartas, mi Estrella del Desierto.
Oficialmente, la fundación estaba registrada bajo un nombre corporativo genérico, sin ninguna conexión visible conmigo, explicó Carmen. Quería que el trabajo hablara por sí mismo, sin la distracción de mi nombre o fortuna. La Fundación Estrella del Desierto operaba principalmente en áreas de conflicto y en comunidades afectadas por guerras. Lugares donde jóvenes como Antonio habían perdido sus vidas o futuros. Construía escuelas, hospitales, centros de formación profesional, financiaba becas de estudio y programas de rehabilitación para veteranos. Comencé en el Sáhara Occidental, donde Antonio desapareció, dijo Carmen. Era mi forma de honrar su memoria, transformando el lugar de su pérdida en un espacio de esperanza para otros. A lo largo de los años, la fundación se expandió a otros países: Bosnia, Ruanda, Afganistán, Siria, siempre operando discretamente, siempre enfocada en reconstruir vidas destrozadas por conflictos. Muy pocas personas saben de la existencia de la fundación y menos aún conocen mi conexión con ella, confesó Carmen. Mis abogados, algunos administradores de confianza, y ahora usted, Sofía. Sofía miró a Carmen con una mezcla de admiración y confusión. ¿Pero por qué mantener esto en secreto? Usted podría inspirar a otros billonarios a hacer lo mismo. Carmen sonrió, esa sonrisa enigmática que había intrigado a periodistas durante décadas. Hay diferentes formas de inspirar cambios, querida. A veces, el ejemplo público es poderoso. Otras veces es el trabajo silencioso y constante lo que verdaderamente transforma el mundo. Hizo una pausa, ajustándose contra las almohadas. Además, hay algo liberador en hacer el bien sin buscar reconocimiento. La caridad que se anuncia a los cuatro vientos a menudo sirve más al donante que al beneficiario. La filantropía secreta de Carmen no se limitaba a la fundación. A lo largo de los años, había identificado a jóvenes talentosos, principalmente mujeres, de orígenes humildes, ofreciéndoles mentoría y apoyo financiero anónimo. Chicas como yo fui un día, explicó Carmen, con potencial, determinación, pero sin oportunidades. Acompaño sus carreras de lejos, como una madrina invisible. Una de esas protegidas, reveló Carmen con una sonrisa, era la actual directora del Hospital La Paz, la misma institución que Carmen había apoyado públicamente la noche de su desmayo. Elena no sabe que fui yo quien financió sus estudios de medicina hace 30 años, dijo Carmen. Ella cree que fue una beca de mérito de una fundación educativa, y es mejor así. Su éxito es enteramente de ella, construido con su propio talento y esfuerzo. Sofía comenzaba a comprender la complejidad de la mujer frente a ella. No solo una empresaria de éxito o una anciana con un pasado romántico trágico, sino una fuerza silenciosa de cambio, operando en las sombras durante décadas. Hay una cosa más que debes saber, dijo Carmen, su voz de repente más seria. Algo que planeé durante muchos años y que finalmente pondré en práctica. Carmen explicó que había reescrito su testamento recientemente. Su fortuna personal, estimada en más de 3.000 millones de euros, sería dividida en 3 partes. Una parte para sus sobrinos y familiares, garantizando que vivieran cómodamente, pero sin excesos que pudieran corromper su carácter. Otra parte para la Fundación Estrella del Desierto, permitiendo que su trabajo continuara por generaciones. Y la tercera parte, dijo Carmen, sus ojos brillando con determinación, será utilizada para crear el Instituto Antonio Ramírez para la resolución de conflictos y la construcción de la paz. El instituto sería establecido en Madrid, Valencia y Sevilla simultáneamente, las 3 ciudades que marcaron la historia de Carmen y Antonio. Reuniría a académicos, diplomáticos y activistas para desarrollar enfoques innovadores para la prevención y resolución de conflictos globales.
Será mi legado público, dijo Carmen. La primera vez que conectaré abiertamente mi nombre con el de Antonio. Una forma de decirle al mundo que las grandes fortunas pueden nacer no solo de la ambición, sino también del amor y la pérdida. Sofía percibió que lágrimas silenciosas rodaban por el rostro arrugado de Carmen. ¿Por qué ahora?, preguntó gentilmente. ¿Después de tanto tiempo manteniendo todo esto en privado? Carmen tocó el medallón, un gesto que Sofía ahora reconocía como su reflejo más natural. Tengo 72 años, Sofía. Viví una vida extraordinaria, llena de éxitos que la joven de Sevilla jamás podría imaginar. Construí un imperio, viajé por el mundo, conocí presidentes y reinas. Hizo una pausa, su mirada perdiéndose en la distancia. Pero nunca tuve hijos. Nunca tuve a alguien para quien pasar no solo mi fortuna, sino mis historias, mis valores, mis razones. Cuando yo parta, quiero que el mundo entienda que Carmen Vega, la implacable reina de los negocios, como me llaman, fue moldeada por un amor que nunca murió. Sofía comprendió entonces el verdadero significado de aquel momento en el baile de gala. El desmayo de Carmen no había sido solo un incidente médico, fuera el catalizador para una revelación hace mucho tiempo pospuesta. ¿Y por qué contarme todo esto?, preguntó Sofía. ¿Por qué yo? Carmen sonrió, extendiendo la mano para tocar el rostro de la joven enfermera. Porque usted vio el medallón, porque usted se preocupó lo suficiente como para quedarse y escuchar, y porque necesito a alguien que entienda la verdadera historia, alguien que pueda testificar que todo lo que hice, cada empresa que construí, cada fortuna que acumulé, fue, en el fondo, una carta de amor para un joven que nunca regresó del desierto. La tarde avanzaba hacia el crepúsculo. Carmen había recibido el alta del hospital, pero le había pedido a Sofía que la acompañara a su residencia, una elegante mansión en las afueras de Madrid, rodeada de jardines meticulosamente cuidados. Me gustaría mostrarle algo, dijo Carmen, mientras su chofer abría la puerta de la limusina. Sofía, que había cambiado su uniforme de enfermera por ropa casual, se sintió simultáneamente intimidada e intrigada. En menos de 24 horas, había pasado de ser una simple profesional de la salud a confidente de una de las mujeres más poderosas de España. La mansión de Carmen era sorprendentemente acogedora por dentro. Elegante y lujosa, sí, pero sin la ostentación fría que Sofía esperaba. Obras de arte españolas adornaban las paredes, y fotografías en marcos de plata capturaban momentos con familia y amigos a lo largo de las décadas. La mayoría de la gente imagina que vivo en un museo estéril, comentó Carmen, notando la mirada sorprendida de Sofía. Pero siempre he creído que una casa debe ser, sobre todo, un hogar. Carmen condujo a Sofía a través de los pasillos hasta llegar a una puerta de madera oscura al final de un pasillo. La anciana sacó una pequeña llave de su bolsillo y abrió la puerta, revelando una habitación que parecía transportada directamente de otra época. Mi santuario personal, explicó Carmen, invitando a Sofía a entrar. La habitación era una recreación meticulosa de una típica casa andaluza de los años 60. Muebles simples pero elegantes, telas coloridas, un pequeño altar con una imagen de la Virgen de la Macarena. En las paredes, fotografías en blanco y negro de Sevilla, del río Guadalquivir, del barrio de Triana. Vengo aquí cuando necesito reconectarme con quien fui, dijo Carmen suavemente. Cuando el mundo exterior se vuelve excesivamente complicado o superficial. En el centro de la habitación había una pequeña mesa de madera con una caja tallada sobre ella. Carmen se sentó y gesticuló para que Sofía hiciera lo mismo. Esta caja contiene todo lo que queda materialmente de mi vida con Antonio, explicó Carmen, abriéndola delicadamente. Dentro, cuidadosamente preservadas, estaban las cartas que Antonio había enviado del Sáhara. Fotografías amarillentas mostrando una joven pareja sonriente en las calles de Sevilla, un pañuelo de seda descolorido, un pequeño zapato de cuero,
claramente hecho a mano. El primer zapato que le hice, explicó Carmen, acariciando el cuero envejecido. Estaba lejos de la perfección, pero Antonio lo usó con tanto orgullo. Sofía observó en silencio mientras Carmen retiraba cada artículo, compartiendo la historia detrás de él. Era como presenciar un ritual sagrado, un acto de devoción que se había repetido innumerables veces a lo largo de décadas. Por fin, Carmen retiró un sobre que parecía más nuevo que los otros artículos. La carta que Eduardo me entregó, explicó. Me gustaría que la leyera. Sofía dudó. ¿Está segura? Parece algo muy personal. Carmen asintió. Quiero que al menos una persona en el mundo, además de mí, conozca las palabras de Antonio, para que no mueran conmigo. Con manos cuidadosas, Sofía abrió el sobre y desdobló la carta escrita en una caligrafía firme y clara. Mi querida Carmen, el sol se pone sobre el desierto mientras escribo estas palabras. Es un espectáculo impresionante, rojo, naranja y dorado pintando el cielo como si Dios fuera un artista apasionado. Me hace pensar en ti, en cómo tus ojos brillan cuando hablas de colores y telas y sueños. Dicen que partiremos en una semana, una última misión antes de regresar a España. No puedo dar detalles, claro, pero mi corazón ya está contando los días hasta poder volver a tus brazos. He pensado mucho en nuestro futuro. Cuando regrese, quiero pedir formalmente tu mano a tus hermanos, que ahora son los hombres de la familia. ¿No es así? Imagino una ceremonia sencilla en Santa Ana, tú con flores en el pelo como el día en que nos conocimos. Después, quizás podamos establecernos en Valencia. Mi padre me ofreció sociedad en la tienda y con tus habilidades de costura y diseño podríamos transformarla en algo nuevo y especial. Imagino una casa pequeña pero cómoda cerca del mar. Hijos, eventualmente 2 o 3 quizás. Quiero una niña con tus ojos y tu determinación. A veces, aquí en el desierto, bajo este cielo infinito, me siento pequeño e insignificante. Pero luego pienso en ti, en cómo encontraste fuerza para cuidar de tus hermanos después de perder a tus padres, en cómo transformas telas sencillas en creaciones hermosas, y me siento inspirado a ser mejor, más valiente, más digno de tu amor. No importa lo que pase, Carmen, mi amor por ti es eterno, para siempre, como grabé en tu medallón. Espérame, que pronto estaré de vuelta en tus brazos. Con todo mi corazón, Antonio. Sofía dobló la carta cuidadosamente, sintiendo el peso de las palabras, de los sueños interrumpidos, de la vida que nunca se realizó. Cuando miró a Carmen, vio que la anciana lloraba silenciosamente, el medallón apretado entre sus dedos. Él nunca regresó a casa, dijo Carmen suavemente, pero en cierto modo nunca me dejó. Cada decisión importante que tomé, cada logro, cada momento de duda o celebración, sentí su presencia conmigo. Carmen se secó las lágrimas y sonrió. Algunos llamarían a esto vivir en el pasado, no seguir adelante. Quizás tengan razón, pero para mí fue una forma de honrar no solo lo que perdimos, sino lo que tuvimos. Un amor que, aunque breve, fue completo y verdadero. Sofía sintió que sus propias lágrimas brotaban. Es la historia de amor más hermosa que he oído, dijo sinceramente. Carmen guardó cuidadosamente los artículos de nuevo en la caja. ¿Ahora entiende por qué decidí revelarlo todo? ¿Por qué quiero establecer el instituto en nombre de Antonio? Sofía asintió. Para completar el círculo, para transformar una historia privada de amor en un legado público de esperanza. Exactamente, confirmó Carmen. Antonio perdió su vida en un conflicto sin sentido. ¿Cuántos otros jóvenes, antes y después de él, tuvieron sus futuros robados por la guerra? ¿Cuántos amores fueron interrumpidos? ¿Cuántos sueños destruidos? Carmen cerró la caja y se levantó, de repente pareciendo más enérgica y determinada. El Instituto Antonio Ramírez será mi última y más importante creación. No solo un memorial para un amor perdido, sino una fuerza activa para prevenir que otras Carmens y Antonios sean separados por la violencia y el conflicto.
Caminando hasta la ventana, Carmen observó la puesta de sol sobre Madrid, un espectáculo de colores que Sofía ahora comprendía debía recordarle el desierto descrito en la carta de Antonio. ¿Sabe lo que es irónico, Sofía? Durante décadas, la prensa especuló sobre el secreto del éxito de Carmen Vega. Algunos decían que era mi disciplina implacable, otros lo atribuían a una intuición casi sobrenatural para los negocios. Nadie jamás sospechó que mi fuerza motriz fuera simplemente amor y anhelo. Carmen volvió a sentarse, sus movimientos ahora más lentos, como si el peso de las memorias compartidas la hubiera cansado. Cuando tienes 72 años, empiezas a pensar mucho en legados, continuó ella. No solo lo que dejarás atrás, sino cómo serás recordada. Las biografías no autorizadas me pintan como una mujer fría, calculadora, que sacrificó relaciones personales en el altar del éxito profesional. Ella sonrió, una sonrisa que mezclaba ironía y serenidad. ¡Qué equivocados están! Todo lo que construí fue impulsado por el amor más profundo que jamás conocí. Un amor que, aunque interrumpido por la tragedia, nunca disminuyó ni se debilitó. Sofía comprendió entonces por qué Carmen había elegido compartir su historia justamente en ese momento de su vida. Usted quiere reescribir su propia narrativa antes de que otros la definan permanentemente, observó. Carmen asintió, admirada con la perspicacia de la joven. Precisamente, no por vanidad o para corregir percepciones erróneas sobre mí, sino porque quiero que la gente entienda que las grandes realizaciones pueden nacer del dolor transformado en propósito, que el éxito no necesita venir a costa de la humanidad. Levantándose nuevamente, Carmen caminó hasta una estantería y retiró un álbum de fotografías. «Vea esto», dijo, abriendo el álbum en una página específica. La fotografía mostraba a Carmen en los años 80, en la cúspide de su belleza y éxito, cortando la cinta en la inauguración de su primera tienda internacional en París. Mirando más atentamente, Sofía notó algo: el medallón de Antonio, discretamente visible sobre el elegante tailleur que Carmen llevaba. «Él estuvo conmigo en cada momento importante», explicó Carmen, pasando las páginas para mostrar más fotografías. «En las inauguraciones, en los desfiles, en las premiaciones, siempre escondido de la vista pública, pero siempre presente». Página tras página, Sofía vio la evolución de Carmen a través de las décadas, de una joven empresaria determinada a una poderosa magnate internacional. Y en cada imagen, con ojos ahora entrenados para buscarlo, podía discernir el contorno del medallón bajo telas finas o el brillo de la cadena de plata. Es como un juego de ¿dónde está Wally? Pero con el medallón, bromeó Sofía, haciendo reír a Carmen genuinamente. Exacto, y nadie jamás lo notó, o si lo notó, nunca preguntó. Quizás temían a la temible Carmen Vega y sus respuestas cortantes. La noche había caído completamente sobre Madrid. Una empleada llamó suavemente a la puerta, anunciando que la cena estaba servida. «¿Me haría el honor de cenar conmigo, Sofía?», invitó Carmen. «Raramente tengo compañía para comidas que no involucren negocios u obligaciones sociales». Durante la cena, servida en una elegante sala con vistas a los jardines iluminados, la conversación fluyó naturalmente. Carmen quería saber más sobre Sofía, su familia, sus sueños, sus planes para el futuro. «Siempre quise ser médica», confesó Sofía. «Estoy ahorrando para volver a la universidad. La enfermería es gratificante, pero siento que puedo hacer más». Carmen escuchó atentamente, haciendo preguntas perspicaces que demostraban interés genuino. Al final de la comida, cuando servían café, la anciana parecía haber tomado una decisión. «Sofía, me gustaría hacerle una propuesta», dijo Carmen, su tono súbitamente más formal. «Necesito a alguien que me ayude con la planificación del Instituto Antonio Ramírez, alguien que conozca la verdadera historia detrás de él, que comprenda su significado más profundo».
Sofía parpadeó, sorprendida. Pero solo soy una enfermera. No tengo experiencia con instituciones o fundaciones. Carmen sonrió. Usted tiene algo mucho más valioso: integridad, compasión y la capacidad de escuchar verdaderamente. Además, su formación en el área de la salud será inestimable para los proyectos de asistencia médica en zonas de conflicto que planeo implementar. La propuesta era generosa: un salario que le permitiría a Sofía estudiar medicina sin preocupaciones financieras, horarios flexibles adaptados a sus clases y la oportunidad de participar en la creación de algo verdaderamente significativo. Piénselo, dijo Carmen notando la vacilación de Sofía. No necesita responder ahora. Al final de la noche, mientras Sofía se preparaba para partir, Carmen la llevó hasta la puerta principal de la mansión. Gracias por escuchar a una anciana divagar sobre el pasado, dijo Carmen con una sonrisa afectuosa. Fue liberador compartir esa historia después de tantos años guardándola solo para mí. Sofía abrazó a la anciana impulsivamente. Gracias por confiar en mí, respondió. Es un honor conocer a la verdadera Carmen Vega. Cuando Sofía ya estaba en la puerta, Carmen la llamó nuevamente. Ah, ¿y Sofía? Independientemente de su decisión sobre mi propuesta, me gustaría que estuviera presente en la conferencia de prensa la próxima semana. Anunciaré públicamente el instituto y revelaré su inspiración. Sofía asintió, conmovida. No me lo perdería por nada, doña Carmen. La semana siguiente, el mundo de los negocios y la sociedad española fueron sacudidos por el anuncio de Carmen Vega. En una conferencia de prensa transmitida internacionalmente, la billonaria reveló no solo sus planes para el Instituto Antonio Ramírez, sino también, por primera vez, la historia de amor que había moldeado su vida y carrera. Con Sofía discretamente presente entre los invitados, Carmen habló con elocuencia y emoción sobre el joven que había amado y perdido, sobre cómo su ausencia se había convertido en una presencia constante en su vida, inspirándola a construir no solo un imperio empresarial, sino también un legado de paz y reconciliación. Para sorpresa de todos, Carmen abrió el medallón delante de las cámaras, mostrando la fotografía descolorida de Antonio y la inscripción «Para siempre». El gesto, tan íntimo y vulnerable, viniendo de una mujer conocida por su reserva, conmovió hasta a los periodistas más cínicos. Antonio soñaba con un mundo donde los jóvenes no necesitaran morir en conflictos sin sentido, declaró Carmen. El instituto que llevará su nombre trabajará incansablemente para transformar ese sueño en realidad. La reacción fue inmediata y abrumadora. Titulares en todo el mundo proclamaban el amor secreto detrás del imperio de Carmen Vega y la historia no contada de la billonaria española. Ofertas de libros y películas comenzaron a llegar. Otros magnates, inspirados por su ejemplo, anunciaron iniciativas filantrópicas propias. Pero para Carmen, el momento más significativo llegó después, lejos de los focos. En su santuario personal, a solas con sus memorias, ella sostuvo el medallón y susurró: «Está hecho, Antonio. Ahora el mundo conoce nuestro amor. Tu nombre vivirá no solo en mi corazón, sino en las vidas que serán transformadas por el instituto. Para siempre, mi amor, para siempre». 3 meses después, el Instituto Antonio Ramírez inauguró su primera sede en Madrid. Sofía, que había aceptado la propuesta de Carmen, estaba al lado de la anciana durante la ceremonia de apertura. La joven ahora dividía su tiempo entre los estudios de medicina y su trabajo en el instituto, coordinando programas de asistencia médica en zonas de conflicto. Carmen, a sus 72 años, parecía revitalizada por este nuevo capítulo en su vida. Participaba activamente en las actividades del instituto, compartía su experiencia con jóvenes emprendedores y por primera vez en décadas hablaba abiertamente sobre Antonio y el impacto que él había tenido en su vida.
En una tarde tranquila, Carmen y Sofía caminaban por los jardines de la sede del instituto. Niños de un programa para jóvenes refugiados jugaban alegremente en los céspedes bien cuidados. ¿Sabes, Sofía?, dijo Carmen, observando a los niños con una sonrisa serena. Durante 50 años me pregunté por qué Antonio fue apartado de mí tan pronto. ¿Qué propósito podía haber en tal pérdida? Hizo una pausa, sus ojos siguiendo a una niña siria que corría con un avión de papel. Ahora empiezo a entender. Si hubiéramos tenido nuestra vida juntos en Valencia, habría sido una existencia maravillosa, pero privada. Nuestra historia habría pertenecido solo a nosotros. Pero ahora, Carmen gesticuló hacia el edificio del instituto, hacia los niños, hacia los jóvenes investigadores y activistas que entraban y salían. Ahora nuestro amor tiene el potencial de cambiar vidas en todo el mundo, de transformar el dolor en curación, el conflicto en paz. ¿Qué legado más hermoso podría haber? Sofía apretó suavemente la mano de la anciana. Antonio estaría muy orgulloso, dijo suavemente. Carmen tocó el medallón, como había hecho innumerables veces a lo largo de las décadas. Sí, asintió con una sonrisa tranquila. Creo que sí. Mientras el sol se ponía sobre Madrid, pintando el cielo con tonos de rojo, naranja y dorado, como el desierto descrito en la última carta de Antonio, Carmen sintió una paz que había buscado durante toda su vida. Su círculo estaba finalmente completo. El amor que había comenzado en una pequeña zapatería en Sevilla se había transformado en un faro de esperanza para el mundo, y en su pecho, cerca de su corazón, el medallón de plata continuaba susurrando su promesa eterna, para siempre. Antes de despedirnos, me gustaría agradecerle por acompañar este emocionante viaje a través de la vida extraordinaria de Carmen Vega. Si le gustó esta historia, no olvide suscribirse a nuestro canal, dejar su like y compartir sus pensamientos en los comentarios. Cada interacción nos motiva a seguir trayendo narrativas cautivadoras como esta. Hasta la próxima historia.